Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Mejorándola. Les saluda Christian Vanderken, su coanfitrión. Y Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, hoy regresamos a Mejorando Puntualidad después de haber estado ausentes un rato. Nuestra última transmisión fue desde Manhattan en New York, desde las oficinas de Street Easy. Hoy yo estoy desde Colombia y Cristian está desde ¿dónde estás, Cristian? Estoy en Río de Janeiro, acá viendo cómo concluye el carnaval y la gente retoma el trabajo. Nada, mentira, en esta ciudad directamente no se trabaja. Nada, asoleándome un poco. Y bueno, Freddy, tenemos Cristian, novedades, yo ¿sí? creo, yo creo que lo necesitabas y quiero que por favor la gente que esté viendo el programa aplaudan a Cristian porque incluso en la mitad de sus vacaciones vino a cumplir con el programa. Así que por favor mandémosle el más fuerte abrazo a @sevander, sea por Twitter o por Facebook o a través de una patada A la virtual. mitad de las vacaciones y aquí sobre esta montaña, pues nada, aprovecho a saludarlos y a ver todas las novedades que nos tiene Opera, porque eso es lo importante. ¿Quién dijo vacaciones cuando Opera saca anuncios y WebKit se vuelve más relevante en la comunidad? Es verdad, Cristian. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y es la historia de los navegadores, que es de lo que queremos hablar el día de hoy. Cristian afortunadamente encontró una conexión muy buena, así que arranquemos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la noticia de la semana que fue que Opera va a dejar de usar Presto y empezar a usar WebKit. Sé que muchos lo han escuchado, algunos no lo han entendido, para otros no ha sido tan importante. Mucha gente la ha asumido como simplemente, ah, sí, ahora Opera va a usar lo de Chrome. Pero no es tan fácil como simplemente usar el código de Chrome. Vamos a hablar un poco de eso y para ello quiero arrancar hablando de toda la historia de los motores y los navegadores. Y afortunadamente me traje hoy a un experto que debería correr su cámara un poquito a la izquierda. ¿Puedes, por favor? Correr mi cámara un poquito a la izquierda. Eso, perfecto. Listo. Este experto es @sevander y él es una persona, nuestro experto del día de hoy, lleva más de 15 años en Internet y recuerda perfectamente tanto el génesis de los navegadores como la más importante guerra que ha tenido la web en mucho tiempo, que fue la grandísima guerra de los navegadores. Así que arranquemos por ahí. Muy buenas tardes, A mí me señor Cristian. gustaría, a mí me gustaría, Freddy, primero hacer una pregunta a nuestra audiencia, ya que tenemos un montón de personas conectadas, y quisiera saber aquí quiénes se recuerdan de navegadores viejos, quiénes acá utilizaron alguna versión de Netscape. Yo, por ejemplo, empecé en Internet utilizando Netscape 2.0, que fue uno de los navegadores de aquella época que ya tenía una interfaz gráfica y le daba cierta fuerza a la, a la web. Pablo Rigazzi nos dice por ahí que empezó, Billy J, Soldier, eh, me preguntan que si atrás hay marihuana, no sé. Netscape, hago utilizado por acá, Netscape Communicator, claro, no sé si recuerdan, pero Netscape en algún momento tenía toda una suite de programas. ¿Alguien acá que haya trabajado con Mosaic, que fue un navegador todavía más atrás? Freddy, ¿alguna vez probaste Mosaic? Cuando yo empecé a entrar, yo entré a internet cuando Internet Explorer 3 estaba en funcionamiento, pero todavía existían máquinas que tenían Mosaic. Nunca lo usé como tal, pero llegué a ver Mosaic de cerca y llegué a testearlo. ¿Y alguna vez usaste Lynx, Freddy? Que por ahí me lo mencionaron y de hecho iba a preguntar que fue un Muchísimo. navegador. Yo usé Linux Lynx, muchísimo. Cuando yo empecé en la web, una de las cosas que primero vi fue el nacimiento del movimiento Linux. Y de esas cosas que te impresionan mucho y que te hacen buscar que te hacen buscar acerca de nuevas tecnologías fue aprender a manejar un computador solamente desde consola. En ello conocí Lynx. Lynx es un navegador basado en línea de comandos. Te renderea todo el nivel del layout, pero no te muestra imágenes porque solamente es texto. Así que funciona. Lo por ahí recuerdo Pablo mucho. Regazzi nos dice de que Lynx es la forma más incómoda posible de navegar la web. Tienes mucha razón, pero también piensa de que ese tipo de propuestas no han sido del todo migrados a interfaces. Por ejemplo, cuando tengo 2G y estoy en la mitad de la selva, me encantaría tener algo tan bueno como Lynx. Sé que con Android se puede hacer, sí, se puede tener una terminal, etcétera, pero algo pensado precisamente para esas situaciones nos caería muy bien. Pero bueno, retomemos un poco cómo es que pasa todo esto. Recuérdense de que los navegadores históricamente han sido la forma con la cual se renderean documentos en formato HTML y otro tipo de formatos, y es la forma como comunicamos y tenemos contenidos de la web. Mosaic fue el primero que introdujo toda la interfase gráfica para la web. Estamos hablando de Chris Anderson, que hoy también es un venture capital bastante popular. Y empezó de Mosaic, eventualmente fuimos viendo varios progresos, empezó a haber muchas ideas, llegó Netscape. Netscape en su momento fue una empresa maravillosa. No sé si recuerdas, Freddy, que era una empresa, creo que hasta salieron en la bolsa, ¿no?
En Netscape, claro, por supuesto, Netscape era una empresa inmensa, gigantesca. Ellos tenían Netscape, acciones en Nasdaq, ellos valían, Netscape era una empresa. cobraba por... Recuerdo mucho que en la época donde no se hablaba de empresas tan grandes, ellos llegaron a costar 300 millones de dólares, que era algo así ridículo para la época. Y entonces De llegó hecho, Netscape sale a la bolsa, Netscape cobra por su software. La Internet del pasado nosotros teníamos que pagar por la interfase para navegar. Bueno, habían algunas opciones, algunas versiones por ahí, pero Netscape en general era una empresa que tenía que rentabilizar y hacer todo tipo de productos. Y de repente Microsoft entró en este juego. Microsoft llegó y dijo, Internet, y la gente está utilizando esto. ¿Qué tal si nosotros lanzamos nuestra propia propuesta? Y ahí sale Internet Explorer. Un momento de silencio por Internet Explorer, por favor. Es que antes de seguir hablando necesito, no sé, como calmar un poco los nervios. Yo sé, yo sé. Microsoft llegó y dio una propuesta de navegador muy importante para la época, definió a toda una generación. Freddy, yo recuerdo cuando navegaba con Internet Explorer y tenía 200 ventanas abiertas en mi computadora. ¿Lo recuerdas? Uy, yo lo recuerdo mucho. Miren, yo recuerdo mucho la época en la que uno empezaba a navegar con. Yo empecé también con Internet Explorer al principio, Internet Explorer 3. Y era tener ventana, 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 ventana. Pero recuerdo mucho que para la época Opera estaba en su infancia y Opera empezó a ganar tracción porque tenía el concepto. Opera no tenía un concepto como tal de pestañas como las conocemos el día de hoy, sino de ventanas anidadas dentro de una sola aplicación, como funcionaba el Microsoft Office de hace muchos años. Ese fue Opera. Y Opera empezó, claro, por supuesto, haciendo algo muy, muy fuerte. Aquí quiero Pero hablarles de mira lo varias cosas. interesante, Bueno, dale, dale Freddy, tú, mira lo Cristian. interesante. Empieza Opera a funcionar como una empresa. Opera es una empresa europea que, por cierto, también está en la bolsa. En la bolsa de su país Opera funciona y tú puedes comprar acciones. Una Su empresa gerente es un tipo escandinava. loco que hace su gerente es un tipo loco que hace un montón de cosas como lanzarse, se atravesó el canal de entre Francia e Inglaterra alguna vez. El tipo está loco, pero me cae bien. Y Opera, tal vez lo más interesante en aquel momento cuando empezó a generar tracción, es que generó cambios importantes y redefinió el mercado de los navegadores. Opera siempre va a ser importante porque aunque no lo usemos, tenemos que agradecerle y tenemos que aplaudirle. Por favor, Freddy, un aplauso para Opera. Opera nos trajo cualquier cantidad de ventajas, sincronización entre navegadores y dispositivos, versiones móviles, las pestañas, las tabs que hoy en día aparecen en un montón, sesiones independientes, etcétera. Y todo esto con un desarrollo 100% independiente. Opera nunca perteneció a ningún otro proyecto. Opera siempre tuvo una propuesta diferente. ¿Qué más nos ibas a comentar de Opera, Freddy? Opera es una de las empresas más innovadoras del mercado. Opera al final fue quien inventó los tabs, no fue Firefox. Mucha gente cree que Firebird, Firefox, Mozilla trajo los tabs, pero la realidad es que fue Opera los primeros en tener una implementación decente. Opera también ha traído muchísimas otras innovaciones. El Home de Chrome, ese Home de los 6 sitios más visitados, ese Home se lo inventó Opera hace miles de años. Los plugins, Opera fueron de los primeros navegadores en tener user scripts que funcionaban como plugins. Obviamente, realmente el navegador más importante a nivel de plugins fue Firefox. Firefox fue el navegador que cambió por completo la personalización de navegadores usando los plugins, pero los primeros en intentarlo fueron Opera. Opera en general era muy, muy, muy genial. Y Opera era muy independiente porque, uno, no cobraban por su navegador y dos, tenían su propio motor de render. Pero antes de ponernos a hablar de motores de render y de qué es lo que significan, quiero recordarles un poco de la historia. Netscape cobraba y Microsoft dejó de cobrar y creó un Internet Explorer gratuito con Windows 95 y una estrategia de Windows conectado a Internet. Luego Microsoft unió Internet Explorer con el explorador de archivos, que todo el mundo está de acuerdo en que fue una mala idea desde un punto de vista técnico, pero la mejor idea desde el punto de vista de Microsoft, porque eso hizo que la gente obligatoriamente tuviera que usar Internet Explorer para navegar el sistema de archivos. Era genial. Era genial la idea, quiero decir, no es que haya sido. O sea, como negocios fue espectacular. Y algo que mucha gente olvida es que la razón por la que Netscape murió no fue solamente porque Microsoft les peleó duro a nivel monopólico, que lo hicieron, sino que además de eso, Microsoft generó un navegador mejor. Mucha gente se Sí. olvida de esto y a mí me estalla la cabeza un montón. Pero en el 1998 el mejor navegador era Internet Explorer 6. Y es algo que quiero que por favor no olviden. En 1998 el mejor navegador era Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 fue el primer navegador en implementar CSS completo. En implementar el modelo de caja completo. En implementar Fontface, CSS2 correcto. ¿Cómo? Fontface lo implementaron como Fontface, la exacto. Quiero como reiterarles. lo implementaron muy mal, pero funcionaba.
Freddy, acá un punto súper importante. Recordemos este punto. Hubo una gran batalla de los navegadores mientras que Netscape tenía un gran monopolio en este mercado y además cobraba por su software. Llega Microsoft, disrumpe el mercado, no cobra por el servicio. Microsoft también nos ha regalado muchos productos a lo largo de su historia, independientemente de que cobren por mucho y que nos pirateemos otro montón de software. Y de repente lanzan un navegador muy bueno, con muchas capacidades, y nos movemos todos para allá. Entonces, quiero que recuerden este punto. Una muy buena propuesta como fue Internet Explorer 6 hizo que todos nos mudáramos hacia allá, todos estuviéramos trabajando con este navegador. Y luego empieza una competencia diferente. Luego vienen otros navegadores que empiezan a innovar y a hacer cosas. Opera sigue tratando de innovar, aunque Opera realmente nunca ganó mercado. Opera tenía cierto mercado en la región de Escandinavia, y en México conozco una sola persona que lo usa, por ejemplo. Yo también, yo creo que tú y yo conocemos a la misma única persona que usa Opera en México. No, a ver, Opera tiene aproximadamente un 1.2% del mercado de los desktops. Cuando tú y yo hacemos un curso de 120 personas o de 100 personas, que son nuestros cursos promedio físicos, le preguntamos a la gente, ¿quiénes de ustedes usan Opera? Y siempre levantan la mano 1 o 2 personas, porque la estadística funciona. Así que sí, es la realidad. Pero Opera no es tan chiquito como crees. Opera comanda 300 millones de usuarios alrededor del mundo, especialmente gracias a Opera Mini y a Opera Mobile. Sí. Freddy, algo también importante a mencionar es que también para el 98, cuando se estaba dando toda esta batalla de los navegadores, otros empezaron a interactuar. Ahí poco a poco vimos cómo Netscape fue migrando, cambiando, empieza a surgir toda la iniciativa de Firefox, pero también WebKit, que es el motor de render del que vamos a hablar hoy muchísimo, desde el 98 empieza su desarrollo formal, subiendo de lo que fue KHTML en las oficinas de Apple. Apple empezó a trabajar en un nuevo motor de render. Freddy, ¿qué te parece si les explicamos brevemente a qué nos referimos con el motor de render? ¿Por qué es importante y es independiente del navegador? Cuando hablamos de navegadores, hablamos de Firefox, hablamos de Internet Explorer, hablamos hoy de Chrome, hablamos de Opera, hablamos de Firefox, hablamos de Dolphin. Hay un montón por ahí, Flock, etcétera, de navegadores. Pero los motores de render vienen siendo la base, lo que hace que ese código se procese de diferente forma. Listo, Freddy, ¿qué podrías complementar? ¿Puedo explicarles a la gente entonces qué son los motores de render y qué tienen de diferencia respecto a los navegadores? Ok, ahí va. Ustedes piensan en los navegadores y ustedes piensan que lo importante es el navegador. Claro, Internet Explorer es un navegador, etc. Ustedes dicen WebKit, claro, yo sé que WebKit es el bla bla bla, whatever the hell. Aquí hay algo importante que ustedes deben saber como desarrolladores. Si ustedes son estudiantes de uno de los cursos de Mejorándola, ya lo saben. Y si no lo saben es porque no pusieron atención. Pero seguro sí lo saben. Y si no, aquí se los comento. Empecemos por algo que a mí me jode un montón. Este es el año 2013. Ya decir cosas como Internet Explorer es una mierda es simplemente no saber en qué negocio están ustedes. Sinceramente. Es el año 2013, chicos. El mundo ha cambiado. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es un motor de render? Un motor de render es el núcleo del navegador. Los navegadores son simplemente la parte frontal. Los navegadores son simplemente con lo que uno interactúa. En cambio, el motor de render es la parte de atrás. El motor de render es lo que entiende el texto, lo que entiende el código y lo que transforma ese código en interacción y en algo visual. ¿Ok? Eso es lo que es un motor de render. Los primeros motores de render fueron Gecko en Netscape. Y bueno, realmente el primer motor de render fue Mosaic en Mosaic. Pero los primeros motores de render serios y ejecutados en general fueron Gecko en Netscape y Trident en Internet Explorer. Trident empezó con Trident 1 por Internet Explorer 1, luego fue evolucionando, etc. Llegó hasta Trident 4. Trident 4 es el motor de Internet Explorer 6, 7 y 8. Esta es la razón por la que Internet Explorer 6, 7 y 8 fueron tan malos y fueron tan nocivos para Internet. Porque por más de 10 años, Internet Explorer no cambió de motor de render, cambiaba de frontend, etc. Y le añadían parchecitos y tal. Pero no había un motor de... No había un cambio el motor de render. Internet Explorer 6, 7 y 8 funcionaron con Trident 4. Internet Explorer 6, 7 y 8 funcionaban con Trident 4. Fue Internet Explorer 9 el que al final dijo, oigan, esto como que nos está molestando, más bien cambiamos de estrategia y empezaron a usar Trident 5. Trident 5 cambió por completo el sistema de funcionamiento de Internet Explorer, permitió un modelo de caja correcto, CSS3, HTML5, nuevo JavaScript, Local Storage, Sockets, SVG, Canvas, un montón de cosas geniales. Trident 5 me cambió a Internet Explorer. Gecko era el motor de Netscape Navigator y de la suite de Netscape Communicator. Me acuerdo que Netscape Communicator tenía un cliente de email, un editor de HTML y un navegador. Qué buenas épocas.
Entonces, esto es realmente lo que pasó. Netscape murió, Netscape se fue al carajo. Lo último de Netscape fue vendido a AOL. Y Netscape se separó y regaló el código a una fundación. Esa es la fundación Mozilla, la que ustedes conocen. Mozilla mantuvo la suite de Mozilla con Mozilla Communicator, Mozilla Navigator, etcétera. Y eventualmente dijeron, esto no está funcionando, hagamos un navegador mucho más liviano. Entonces crearon Firefox. Firefox es el nuevo navegador completamente liviano que ellos crearon, ustedes lo conocen, y fue el primero en lograr darle un golpe a Microsoft en el 2004. En el 2004 Microsoft tenía el 98% del mercado y lograron meterse, empujar y lograr. Y el motor interno de Firefox fue Gecko. Cuando pensamos en Firefox, pensamos en Mozilla y pensamos en Netscape, y estos tres navegadores usan un motor de render, que es el motor que interpreta CSS, HTML y JavaScript, llamado Gecko. Gecko. Freddy, algo importante a mencionar acá es que noten cómo desde 96, 97, bueno, no, desde el 98 realmente hasta el 2004, Microsoft tuvo muchísima fuerza y le dio la bienvenida a una generación súper importante de Internet, que es la generación IE, la generación Internet Explorer, la generación que no entendió de otro navegador porque el otro tuvo un gran liderazgo. Para ellos entrar a Internet era usar la E de Internet Explorer. Ese ha sido un gran problema que hemos tenido a la hora de ofrecer nuevas opciones a otras personas. Y eventualmente llegó Firefox, se volvió a hablar de que había otra batalla de los navegadores, pero realmente no se le puso tanta importancia, aunque sí hay que destacar de que empezó a haber competencia, empezó a haber un segundo lugar, y esto siempre ha sido importante, que tengamos todos a un gran navegador o a un gran grupo de que domine esto, siempre ha sido bastante complicado para la web. Y luego Firefox empezó a generar muchísima atracción, siguió progresando el mundo y creímos de que esa iba a ser la otra alternativa. Explorer, algunas de sus versiones que realmente no habían tenido tantos avances, o quedarnos con el lado de Firefox. Y de repente Google entró también a la batalla, ¿sí? Google entra a la batalla, Google decide de que también quiere tener su propio navegador. Te está saltando un poco la historia. Te está saltando un poco la historia, no fue así. ¿Qué me estoy saltando, Fred? Cuando el software libre vio que había que crear un navegador, muchos se preguntaron qué hacer y muchos apoyaron a Firefox. Firefox venía por defecto instalado. En esa época era Red Hat, a ver si me acuerdo, OpenSUSE, Gentoo y cosas por el estilo. Hubo un grupo, el grupo de KDE, que es un sistema de ventanas de Linux, que dijo, no, nosotros no vamos a seguir a Firefox, vamos a crearnos nuestro propio motor de render muy chiquitito y muy bonito. Y ese motor de render fue KHTML. Crearon KHTML para un navegador llamado Conqueror. Conqueror fue el primer navegador completamente hecho desde cero, el primer motor de render hecho desde cero en el siglo XXI. Todos los motores de render anteriores eran del siglo XX. KHTML y Conqueror eran el primer navegador y motor de render del siglo XXI. Y en ese momento empezó a ocurrir dentro de Apple un proyecto secreto para desarrollar un navegador, porque Apple estaba hasta la madre de usar Internet Explorer para Mac. Porque no los están actualizando, era feo, etc. Tienes toda la razón, my mistake, me salté a Safari. Te mataste a Safari, cabrón. Entonces Apple desarrolla Safari en secreto y se ponen a pensar en qué motor de render usar. Dicen, ¿nos creamos nuestro propio motor de render o apoyamos uno de los proyectos libres? Y deciden apoyar KHTML, obviamente en ultra secreto. Y crean todo un proyecto alrededor de KHTML. Eventualmente KHTML se vuelve tan grande y tan complejo que Apple dice, vamos a volverlo una bolita por fuera de Conqueror. Y lo llaman el kit de la web, WebKit. Así nace WebKit. WebKit nace como el navegador, el motor de render de Conqueror y de Safari, en un grito por Apple liberándose de Internet Explorer. Luego llega Google y dice Google, yo puedo hacer un navegador aún mejor que todos ustedes. Y Google crea el parche más gigantesco, más grande de la historia de la humanidad para WebKit. Y ahí es donde nace Google Chrome. Freddy, algo súper importante, vean cómo Apple es quien, retomando proyectos de software libre, le da la base a WebKit. WebKit empieza a generar tracción
y Safari eventualmente va a ser un navegador que ha tenido cierto posicionamiento. Safari no es tan popular a nivel de escritorio. Yo creo que ya incluso la gente que utiliza una computadora Mac no utiliza tanto Safari, es como la segunda opción, utilizan Chrome, otros navegadores, pero sí ha tenido muchísima fuerza en toda la estrategia de móvil, en toda la estrategia de tabletas y de dispositivos móviles de Apple. Y bueno, disculpen que me haya saltado a Safari, tienes toda la razón, Freddy, y regresamos al punto donde yo me quedé, y luego viene Google, y Google lanza su navegador apoyado en el motor de WebKit. Freddy, ¿recuerdas cuando Google anunció que iba a lanzar Chrome, que iba a lanzar un navegador? Como todos dijimos, Mira, Google quiere conquistar el mundo, ¿quién va a usar eso? ese fue mi momento Sevander, como cuando tú dijiste que comprar acciones de Facebook era lo mejor del mundo. Cuando Chrome salió, yo dije que Chrome iba a ser irrelevante para la web porque yo tenía demasiado, yo creía demasiado en Firefox. A mí me parecía que Firefox era el proyecto más cool de todos en este momento en el mundo de Internet y que era en Firefox en quien teníamos que confiar. Sobre todo porque Firefox era una empresa sin ánimo de lucro completamente enfocada en el software libre. En cambio Google tenía un objetivo claro. Google quiere controlar Internet y por eso ellos querían crear Chrome. Freddy, ¿te imaginas si hubiéramos seguido estas noticias? La empresa utilizaría Firefox y nos hubiéramos gastado toda la plata comprando acciones de Facebook. I know, I know. Igual, mira, yo usé Firefox muchos años. Yo me rendí en el 2011. En el 2011 dije, ok, Chrome es mejor, no hay nada que hacer. Y Chrome le ganó a Firefox, no siendo mejor en render, sino siendo mejor en velocidad. Porque resulta que Chrome hizo algo especial. Chrome no solamente cambió el motor de render de HTML y CSS, sino cambió el motor de JavaScript. Y esto es toda una historia mucho más compleja, pero la quiero resumir rápidamente. JavaScript era un lenguaje por el que nadie daba un peso, hasta que Microsoft inventó Ajax. Y Microsoft, sin saberlo, creó la revolución más grande de la web, que mucha gente conoció como la web 2.0. Término con el que ustedes pueden entender que alguien no sabe nada de Internet, pero bueno. El punto es que Ajax cambió Internet. Ajax permitió que existiera Gmail, que existiera Google Maps, que existiera Facebook, Twitter, etcétera, tal como los conocemos ahora mismo. Permitió la creación de aplicaciones, pero todavía JavaScript era muy lento. Entonces, Adobe, de hecho fue Macromedia en su época, pero Adobe sacó un pedacito de Flash, del Flash Player. Sacó el pedacito que interpretaba ActionScript 3 a máxima velocidad y lo regaló al mundo, llamado el proyecto Tamarin. Firefox agarró el proyecto Tamarin y lo integró en Firefox como SpiderMonkey. Y Google agarró el proyecto Tamarin y lo mejoró y lo convirtió en el motor V8. V8 es el motor de JavaScript de WebKit en Chrome. Safari tiene su propio motor, Nitro, que está completamente aparte del motor, del motor WebKit de Chrome. Nitro es el motor de alta velocidad de JavaScript de Safari Mobile. Pero Chrome tiene V8. Y esto es muy importante y lo digo porque V8 creó otra revolución que ustedes puede que no se hayan dado cuenta. Si no fuera por V8 no existiría Node.js. V8 le dio a JavaScript la capacidad de vivir en el servidor a través de Node.js. Y esa es la historia de cómo llega Chrome. Y en el paso hablamos de Opera. ¿Cuál es el motor de render de Opera, Cristian? Presto. Presto es un motor de render del siglo XX que se ha ido mejorando, etc. Opera tiene muchas innovaciones. Otra de las innovaciones que tiene Opera es que en el navegador móvil, en Opera Mobile, ellos capturan los sitios web que uno quiere buscar, que uno quiere navegar, y antes de mandártelos a tu celular, los ultra comprimen y los vuelven en un paquetico especial y ahí sí te los mandan al navegador. Eso es una técnica súper especial que hace que Opera en teléfonos sea el navegador más veloz de todos, pero mata un poco la funcionalidad de JavaScript, lamentablemente. Opera en general yo creo que estaba un poco jodido. Estaban gastando demasiado dinero en el desarrollo del motor y a la final WebKit iba mucho más rápido. Entonces Opera esta semana, ayer, decidió que iban a abandonar WebKit. Que iban a abandonar Presto. Decidió que a partir de ahora se van a enfocar solamente en los servicios del front del navegador y que van a dejarle el motor de render a Chrome. Y van a usar la versión de WebKit de Chrome. A WebKit. WebKit y V8. Así que, Cristian, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, Freddy, al final del día se rinden en una de
Realmente yo no considero que Opera haya tenido una gran fortaleza en su motor de render. Y yo sé que aquí me voy a echar encima a las 10 personas que utilizan Opera en el mundo. Disculpen, en serio. Pero Opera siempre fue muy bueno ofreciéndonos novedades a nivel de navegador. Opera siempre trajo las features que luego todos copiaron. Yo amo a Opera, no lo uso realmente como navegador determinado, pero siempre lo instalo y siempre confío en todo lo que ellos hacen porque ellos siempre están preocupados por hacer experimentos y por empujar a la web. Y lamentablemente Opera es una de las empresas que más ideas le han pirateado todos los demás. Y nunca se han puesto a pelear por ello. Yo creo que Opera pudo haber tomado dos caminos. Pudo reclamar por las ideas que le han plagiado y eventualmente ganado juicios y de eso podría sobrevivir, o simplemente puede ser independiente y puede crear cosas nuevas, cualidades que le den forma a la web. Yo sé que hay muchas cosas buenas en Presto, pero también está bueno de que se alíen a otro más grande. Aunque Freddy, esto también me preocupa, porque date cuenta cómo no tener opciones siempre nos ha generado un ecosistema bastante complejo. Ahora nos quedamos con 4 motores nada más. Vamos a tener WebKit, vamos a tener a Gecko y vamos a tener a Trident. Bueno, realmente vamos a quedar con 3 motores populares. WebKit hoy en día es el motor de render más utilizado en el mundo. Se habla de que lo están utilizando el 40% de los navegadores, seguido de Trident, que es Internet Explorer. Y gracias a Opera, y yo que sé qué va a pasar mañana cuando Firefox decida hacer lo mismo, eventualmente la web va a funcionar gracias a WebKit. A nivel de desarrolladores, señores, estas son buenas noticias. Si te funciona en WebKit, ahora te funciona en muchos más navegadores. Pero, ¿qué pasa si el proyecto de WebKit se queda parado? Aunque claro, ahora está más descentralizado, el código está libre, etcétera. Va a costar mucho más de que se quede cerrado como pasó con Internet Explorer, con el motor del Trident de Internet Explorer hace muchos años. Pero no me termina de convencer tener tan pocas opciones, aunque como desarrollador es más fácil empezar a probar y que tus proyectos se vean en más cantidad de navegadores. No sé qué opina. Yo tengo dos opiniones. Una, a mí me da mucha risa la gente que usa Maxton y se sienten cool. O RockMeet, no sé si los conoces, que son dos navegadores alternativos. RockMeet es Gecko, es básicamente una versión más mala de Firefox. Y Maxton es la versión vieja del WebKit de Chrome o Trident. O sea, Maxton usa el motor de Internet Explorer o el motor viejo de Chrome. Realmente no hay ventajas, pero la gente es muy feliz con estos navegadores. A mí me duele el cerebro cuando la gente los usa. A mí me preocupa algo de los desarrolladores, por ejemplo, de la gente que está viendo Mejorando en este momento. Y es que todos ustedes están teniendo una sola reacción y es ¡yay! Ya solamente tengo que programar para un navegador. Ya no tengo que preocuparme porque sean incompatibles. Ya no tengo que pensar en Opera. Ahora simplemente hago el código para Chrome y el mismo código que yo hacía para Chrome me va a funcionar en Opera. ¡Yay! Ustedes acaban de perder el dolor de un 1%. El único dolor que acaban de perder es del 1%. Y el costo de haber perdido ese 1% es que en este momento el mundo móvil no tiene competencia. No hay competencia en el mundo móvil. La única competencia real que había en el mundo móvil a nivel de navegadores era Opera y ya no existe. Opera era un nombre real. ¿Y por qué es importante la competencia? Primero quiero romper un mito. Ustedes creen... LOL. ¿Ustedes creen que porque el motor de render de Opera es WebKit, el mismo código les va a funcionar en Chrome y en Safari? Un artículo de uno de los creadores de jQuery que habla de cómo en jQuery 2.0 la mayor cantidad de código problemático que ellos están escribiendo para manejar incompatibilidades del navegador no tiene que ver con Internet Explorer, tiene que ver con WebKit. ¿Saben por qué? Porque WebKit es un producto abierto, pero Google y Apple usan bases de código diferente. Si alguno de ustedes ha hecho desarrollo móvil profesional, estoy seguro que se lo han encontrado en el camino. Estoy seguro que ustedes han visto cómo un código que funciona para Android se ve similar al que está en iOS, pero no es el mismo. Si ustedes hacen una página para Nexus 7, el código del Nexus 7 funciona ligeramente diferente al código de Safari Mobile en el iPad. Eso lo están viendo ustedes, estoy seguro. El rendimiento es distinto, es completamente diferente. Y en este momento, entonces, olvídense de que WebKit igual, no. Además, por algo muy importante. Una cosa es diseñar y otra cosa es interactuar. WebKit de Chrome usa V8 como el motor de JavaScript. WebKit de Safari usa Nitro como el motor de JavaScript. Así que las dos implementaciones de JavaScript son radicalmente diferentes.
Y por último, imaginen que es lo mismo. Imaginemos un minuto que es lo mismo. Imaginemos un minuto que WebKit es el navegador, es un navegador 100% compatible. Eso significa que el futuro de la web está dominado por dos empresas, Google y Apple. Microsoft no tiene nada que ver. Opera, ¿ustedes creen que Opera va a tener un voto en cómo WebKit va a crecer a futuro? La realidad es que si Opera decidió moverse de Presto a WebKit, es porque va a despedir a todas las personas técnicas super cool que tenían en Presto, porque les estaba costando plata darle soporte a Presto. Así que la más probable realidad es que los parches que Opera mande a WebKit sean muy poquitos o sean nulos. Y aunque Opera mande parches a WebKit, eso no es garantía de que esos parches se incluyan en Chromium, que es la versión de WebKit de Chrome, o en el WebKit de Safari. Y por último, ¿se acuerdan del problema de los estándares? Miren realmente la historia de la web. ¿Cuál fue el momento donde la web menos creció? Cuando Internet Explorer era el 100% el líder. ¿Cuál fue el momento en el que la web más creció en estándares? Cuando mayor divergencia de navegadores teníamos. La web creció más rápido en estándares sin compatibilidad cuando más navegadores diferentes habían. Cuando Firefox, Chrome, Internet Explorer y Opera estaban creciendo más. Entre menos competencia hay menos razones para hacer cosas más locas. Así que ténganlo mucho, 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 mucho en mente. No es tan buena idea que Opera simplemente desaparezca del mundo de la web. No lo es. Y eso. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? O sea, yo le sigo viendo futuro a Opera Mini, porque Opera Mini tiene un feature que nadie tiene y es la ultra compresión de sitios web. Y Opera fue Claro, genial. pero esta compresión hace de que pases a través de sus proxies, lo cual a nivel de privacidad no es escalable. O sea, si Chrome viene y hace algo similar, ¿cómo te sentirías? I know. O sea, depende. Yo en ocasiones cuando estoy en la conexión, si me voy por allá a una isla y tengo solamente Edge o GPRS, para mí tiene más sentido navegar en Opera Mini que usar Solo, Chrome. sí, pero mira esto, imagínate que Safari o que Chrome en las versiones móviles tengan este feature, que vengan e imiten a Opera. Ellos sí se meterían en un drama de privacidad, me parece, porque está demasiado conectado. Opera tiene la ventaja de que puede hacer todos estos experimentos porque es pequeñito y es bastante independiente. Tú puedes confiar muchas de estas cosas a través de ellos precisamente por ese mercado que tienen. Yo creo que Opera ahora, que no va a tener que preocuparse de todo el desarrollo de software, sino va a estar utilizando algunas versiones, primero creo que va a aportar cosas brillantes hacia WebKit, lo cual va a hacer a WebKit invencible. Yo te pongo así, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Microsoft, o qué pasaría si Firefox mañana vienen y dicen, oigan, la verdad que WebKit están todos colaborando, son buena onda, se juntan, gente inteligente, talentosa, ¿saben qué? Al carajo, desarrollemos todos con el mismo motor de WebKit. Y como tú también mencionas, WebKit ya no es uno solo, ya no es un solo motor, hay diferentes versiones. Entonces, eventualmente vamos a tener el WebKit by somebody, WebKit by X, by Y, etcétera. Entonces, pueda que WebKit eventualmente simplemente sea un nuevo nacer para diferentes motores independientes de todas estas empresas, pero me gusta un poco hacia dónde están yendo. Creo que fue un buen paso de Opera, se volvieron relevantes el día de ayer con este cambio. Me gusta hacia dónde va caminando un poco el tema con WebKit, no me molesta, aunque también conozco la naturaleza humana y no creo que todos vayamos a terminar utilizando el mismo motor de render, más creo que desde WebKit van a empezar a salir nuevos motores de render. ¿Tú crees? Yo no creo que haya un fork de internet. Yo no creo que haya un fork. O sea, a mí me cuesta creer que va a haber un fork de WebKit. Porque WebKit es demasiado... O sea, tienes mucho que perder si no estás en el mundo WebKit. Como navegador. Y No, Opera lo pero te lo demuestra. imagino. ¿Qué pasa si mañana viene Microsoft y dice, esto de WebKit está bueno, usémoslo y preocupémonos por vender tabletas que no se están vendiendo o vender sistemas operativos que no se están vendiendo? Entonces, agarren ese software y listo, empaquétenlo. Y Microsoft viene, se une al proyecto, pero de repente se pelean, etcétera, y entonces WebKit by Microsoft. Puede pasar. Mira, yo creo, Microsoft ha cambiado mucho. Microsoft ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero algo que no te niego que no puede pasar, no te lo niego, pero estaría muy sorprendido si Microsoft abandona Trident y se mete a WebKit. Estaría muy sorprendida. Freddy, pero ¿cuáles apostemos? O sea, ¿quién sería el primero que podría dejar su motor de lado y lanzarse hacia WebKit? La Fundación Mozilla, todo lo que es Firefox,
o Microsoft. Yo creo que Microsoft es el primero que se une a WebKit. No sé si va a pasar algún día, no sé si va a pasar en 5 años, si va a pasar en 10 años, pero si alguien puede unirse al proyecto de WebKit es Microsoft. Lamentablemente en el momento que se unan, entonces va a haber un WebKit by Microsoft que va a ser diferente a todos los demás, aunque van a generar mucha prensa y esto les puede servir como estrategia de reclutamiento de talento, como carta de buena voluntad hacia el mundo. Microsoft nos ha sorprendido con muchas cosas. Recuerda cuando empezaron a permitir PHP fuertemente en toda su plataforma de la nube. Por cierto, mini paréntesis. Okay. Me entero hoy que Microsoft va a empezar a apostarle a empezar a apostar por Node.js y Windows Azure, la nube de Microsoft, permite desarrollar en Node. Muy buena noticia. Para la gente que se preocupa por el deployment a Node, ahora es muy fácil en Azure. Pero whatever. El punto es, no sé, Cristian, yo no... O sea, listo, apostemos. Tú apuestas a que se pasa primero... Yo diría que... O sea, yo no creo que ni Firefox ni Microsoft lo hagan. Yo no creo que ni Microsoft ni Firefox realmente se desconecten. Realmente cambien de motor de render. Pero si alguno de los dos lo hiciera, yo diría que Firefox lo hace primero. Porque siento que tiene más que perder Microsoft que Firefox. Firefox es una fundación sin ánimo de lucro y Gecko, a pesar de ser un buen motor, es un motor que tiene demasiada historia y demasiadas porquerías por dentro. En cambio Microsoft, siento yo que sería, o sea, mandarían una señal que como empresa pública no les conviene. Tienes razón, a nivel de empresa y a nivel de que todo su código sea propietario, ahí no les conviene, aunque por el otro lado se les puede vender a los accionistas. Vamos a tomar estas medidas porque queremos reclutar al mejor talento para la web, queremos invertir y además queremos simplemente tener lo que tienen los demás que están vendiendo hardware, sin nombrar a Apple directamente, por ejemplo, o sin nombrar a Google, que también está vendiendo ya bastante hardware y tabletas y celulares con Android, etcétera. Así que no me molestaría. Creo que el sistema operativo en este momento, mira cómo el sistema operativo y el navegador se han vuelto tan importantes, y creo que la propuesta de Microsoft todavía tiene que experimentar muchísimas cosas. Pero Freddy, ¿qué he de decir? Me sorprendió la noticia de Opera gratamente, y me gustaría saber qué piensa la gente. Es curioso, a ti te sorprendió gratamente, a mí no me gustó. Pero eso es lo que hace que este programa valga la pena, la opinión. Quiero, mientras la gente nos comenta qué opinan del paso de Opera a WebKit, por favor dejen sus comentarios en el chat. Quiero mencionar algo, y es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que yo escucho de todas partes. Yo sigo odiando Internet Explorer es malo, etc. Chicos, ustedes están viviendo en el año 2004. Miren por favor el último tweet que mandé. Yo escribí un artículo hace un par de semanas donde explico con datos, con estadísticas, con realidad que Internet Explorer 6 y 7 y 8 ya no son usados en Hispanoamérica. Y que todos lo que ustedes creen de que sí los usan y que el cliente y bla 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 son puros datos anecdóticos no soportados por datos estadísticos reales. ¿Qué tal? Como les decía, Internet Explorer 6, 7 y 8 ya no existen. Y si ustedes creen que sí existen, chicos, están mal. La única forma en la que me pueden convencer es mandarme un screenshot de uso de Internet Explorer 6, 7 y 8 bien hecho. Si me los mandan, les mando dinero de vuelta, se los prometo. Me disculpo públicamente en Twitter y les promociono en mi cuenta de Twitter sus sitios web con todo el amor del mundo. Pero estoy seguro que están equivocados. Vean el artículo. Y si lo que dice mi artículo es mentira en las estadísticas de sus sitios web, se les acepta lo que quieran. Con una condición, sus sitios web necesitan tener por lo menos 1000 visitas únicas diarias. Si tienen menos de 1000 visitas únicas diarias, ustedes tienen un sitio web demasiado chiquito para que las estadísticas valgan la pena. Cristian, ¿algo más que decir antes de cerrar el programa? Freddy, solo quisiera, vamos a seguir hablando de esto. Ya saben que la historia de los navegadores nos encanta, así que muchas gracias por acompañarnos. Y señores, tenemos podcast. Si a ustedes les aburre vernos las caras todos los jueves o vernos desde YouTube, ahora se pueden suscribir a nuestro feed RSS para bajar los MP3 de Mejorándola en su iPhone. En su Android hay aplicaciones para Android de las cuales pueden bajar los podcasts de iTunes. Y nada, vayan a mejorando.la/podcast
y conéctense con nosotros. ¿Qué te parecieron los podcasts, Freddy? Yo estoy muy contento con el trabajo que hizo Gabo y Adán en podcast, así que felicitaciones a ellos, excelente trabajo. Si ustedes quieren escucharnos en iTunes, en sus iPhone, en sus iPod o desde Android, en algún programa que tengan de podcast o donde sea, desde el navegador MP3, lo único que tienen que hacer es mejorando.la/podcast. Eso es todo, mejorando.la/podcast. Y aparte, para cerrar, quiero agradecerle como siempre a la gente de Infranetworking, que siempre nos está proveyendo muy buenos servidores para que todo esto funcione, a la gente de MediaStream por su excelente servicio de streaming. Y Freddy, tenemos un par de cursos que estén pendientes. Se viene la nueva versión del curso online de diseño y desarrollo web de Mejorándola. Aquí está la URL, la están viendo en pantalla. La están viendo en pantalla. Sí. Entren a mejorando.la/online. Ya mismo. Entren ahí. Mejorando.la/online. Un curso que se da desde nuestra plataforma educativa y en la cual una comunidad de entusiastas está aprendiendo a diseñar y desarrollar la web del futuro. Y también, si ustedes están en Bogotá, en Colombia, vamos a tener el primer curso presencial del año. Un curso donde pueden además conocer a las personas, y vamos a tener a nuestros mejores profesores enseñando Node.js, un curso que ahorita vamos a empezar en Colombia, y si otras personas están interesadas en sus diferentes países, veremos de llevar hasta allá. Así que Mejorándola va a estar promocionando muchísimo Node.js, una tecnología que nos encanta. Hoy les hablamos un poco del motor V8 y por qué nos interesa tanto este enfoque de JavaScript, este enfoque de Node.js y todas las maravillas que se pueden hacer. Así que tenemos varios cursos, tenemos podcast. Por favor, suscríbanse. Queremos ver cuántas personas nos escuchan y mándenos sus comentarios. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Y bueno, Freddy, yo creo que con eso estamos por hoy. Recuerden que si están en Bogotá, entren a esta URL que están viendo en pantalla, mejorando.la/cursos/Node.js-Colombia. Es un curso de JavaScript profesional y Node.js, que muy probablemente es la tecnología más importante para el futuro de Internet online y de Internet en tiempo real. Y si no están en Colombia, si no están en Bogotá, pero quieren acceder a un curso espectacular, entren a mejorando.la/online. Es un curso de diseño y desarrollo web que les enseña HTML5, CSS3, JavaScript y los introduce a Django, Python, Node.js y PhoneGap. Por cierto, si ustedes son de la primera generación del curso, este lunes van a recibir un email con el examen de certificación de la primera generación. Y recuerden que si ustedes pasan el examen, van a tener el diploma impreso en láser, absolutamente lindo, con la firma de Cristian y mi firma en sus casas, vivan donde vivan. Mejorando.la/online. Cristian, muchas gracias por haber estado, muchas gracias por tomarte el tiempo de tus vacaciones, te lo agradezco un montón. Por favor, sigue disfrutando Brasil. Nos vemos el próximo jueves, cada quien desde su respectiva oficina. Así que nada, un saludo a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves aquí en Mejorándola. ¿Qué carajo es el Harlem Shake? Nos vemos el próximo jueves en Mejorándola.